El cielo estaba tranquilo, pero el corazón de David inquieto. Era primavera, tiempo en que los reyes salían a la guerra, pero David, el hombre conforme al corazón de Dios, decidió quedarse en Jerusalén. Tal vez cansado, tal vez distraído o tal vez vulnerable. Una tarde subió a la terraza de su palacio. Desde ese lugar elevado podía ver toda la ciudad. Y fue allí, desde las alturas, que cayó. Sus ojos se posaron sobre una mujer que se estaba bañando. El vapor del agua subía, y ella no sabía que alguien la observaba. Su nombre, Betsabé, casada, honrada, pura. Pero en ese instante, el deseo nubló la conciencia de un rey. David mandó preguntar por aquella mujer, y le dijeron: «Es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita». Él lo sabía. Sabía que ella era casada. Sabía que no le pertenecía, pero lo ignoró y mandó traerla. La Biblia no nos dice si Betsabé consintió, resistió o si tuvo alguna opción. El silencio del texto duele. Tal vez obedeció por miedo, tal vez por respeto a la autoridad, o tal vez no tuvo voz. Pero lo que ocurrió aquella noche cambiaría el rumbo de la historia de Israel. Pocos días después, llegó una noticia. Estaba embarazada. El pecado que parecía estar oculto ahora clamaba consecuencias. Y David, en vez de confesar, eligió encubrir. Mandó a traer a Urías del campo de batalla, intentó manipularlo para que durmiera con su esposa y así asumir la paternidad. Pero Urías fue más justo que el rey. Ante su negativa, David tomó una decisión cruel. Ordenó que Urías fuera puesto en lo más duro de la batalla y abandonado. Urías murió, y Betsabé quedó viuda. Pasado el luto, David la mandó traer a su casa. Ella fue su mujer y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho desagradó al Señor. Sí, Dios lo vio y no quedó en silencio. Tal vez tú también has tomado decisiones equivocadas. Tal vez estás viviendo las consecuencias de algo que parecía placentero, pero que hirió a tu alma. Hay perdón, hay redención, pero antes hay confrontación. Y ese vendría en forma de profeta. David creía que todo estaba bajo control. El plan había funcionado. Urías estaba muerto. Betsabé ahora era su esposa. El niño crecería en el palacio como si nada hubiera pasado. Pero el trono de un rey jamás queda por encima de los ojos de Dios. Entonces, el Señor envió a Natán, un profeta, un hombre de valor, alguien que no se inclinaría ni siquiera ante el rey. Natán entró al palacio sin levantar la voz, pero con palabras que atravesaban como flechas. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas, el pobre solo una, que había criado con cariño, como una hija. Un día, el hombre rico recibió una visita, y en lugar de tomar una de sus propias ovejas, le quitó la única al pobre y la mató. David se llenó de furia. «Ese hombre merece la muerte», gritó el rey. «Pagará 4 veces más por lo que hizo». Entonces Natán lo miró fijamente. El silencio llenó la sala. El tiempo se detuvo. «Tú eres ese hombre». David apenas creía lo que oía, pero Natán continuó con sus palabras. «Dios te dio el trono, te libró de Saúl, entregó el reino, y si eso hubiera sido poco, te habría dado aún más. Pero despreciaste la palabra del Señor, y mataste a Urías, y tomaste a su mujer como tuya». Y entonces vino la sentencia. «Por lo tanto, la espada jamás se apartará de tu casa». Sí, David sería perdonado, pero habría consecuencias. Su hijo con Betsabé moriría. Cuando David escuchó eso, cayó al suelo, rasgó sus vestiduras, ayunó, durmió en el piso, no comió, suplicó durante días. Betsabé, en silencio, también sufría. Ya había perdido a su esposo, ahora perdería a su hijo. Todo parecía derrumbarse.
Pero hay algo poderoso que muchos no ven. Incluso en el valle más oscuro, Dios sigue escribiendo. Porque ese vientre aún daría a luz algo grandioso. Entonces David consoló a Betsabé. Ella dio a luz un hijo, y él lo llamó Salomón. Y el Señor lo amó. En lugar de la culpa, nació la promesa. Querido espectador, tal vez estás viviendo bajo el peso de un error del pasado. Tal vez el dolor te visita cada mañana. Pero si hay arrepentimiento, Dios no solo perdona, Él planta una nueva semilla. El dolor no será la última palabra. La gracia es mayor que el pecado. Y Salomón será la prueba viviente de ello. El palacio de David, por fuera, seguía majestuoso, pero por dentro era una casa marcada por la pérdida. El llanto de Betsabé aún resonaba por los pasillos. El bebé había muerto. El juicio de Dios se había cumplido. David se levantó del suelo tras 7 días de ayuno. Se lavó, se perfumó, se cambió de ropa y fue al templo a adorar. Sí, adorar. A pesar del quebranto, a pesar del luto. Entonces fue a la casa del Señor y adoró. 2 Samuel 12:20. Ese gesto parecía incomprensible, pero revelaba algo profundo. El verdadero arrepentimiento no nos aleja de Dios, nos lleva de vuelta a Él. David regresó a su casa y consoló a Betsabé. No con palabras vacías, la abrazó en su dolor y, quizás por primera vez, la trató como esposa, no como resultado de un deseo mal dirigido. El vientre de Betsabé, que ya había conocido la tragedia, ahora conocía la esperanza. Ella quedó embarazada nuevamente. Y cuando nació el niño, David eligió un nombre, Salomón, que significa paz. Pero Dios le dio otro nombre, un nombre que pocos conocen. Según el texto sagrado, el Señor amó al niño y envió nuevamente a Natán, pero esta vez no con juicio, sino con ternura. Y el Señor amó al niño y envió a Natán, el profeta, para que lo llamara Jedidías, por amor del Señor. 2 Samuel 12, 24 al 25. Jedidías, amado del Señor. ¿Lo ves? Betsabé, marcada por el escándalo, por el dolor y por la pérdida, ahora se convertía en madre de alguien que llevaba el sello del amor divino. Dios no solo había perdonado a David, sino que eligió al fruto del vientre de Betsabé para algo mucho más grande. Y eso no es común, porque Salomón no era el primogénito. David tenía otros hijos antes que él, hijos de mujeres que no estuvieron envueltas en adulterio, hijos que ante los ojos humanos parecerían más dignos. Pero Dios no ve como los hombres ven. Él eligió a Salomón, hijo de una mujer despreciada, de una historia herida, del pecado perdonado. ¿Lo puedes ver en tu vida? Tal vez tú también te sientes como el error de tu familia, el capítulo que todos omiten, el nombre que no debería estar ahí. Pero Dios escribe con líneas torcidas. Él transforma la vergüenza en promesa. Y cuando Él dice, aún no ha terminado, es porque lo mejor aún está por venir. La Biblia no registra palabras de Betsabé durante sus días de dolor. No hay lamentos cuando fue llevada al palacio. Ninguna súplica cuando perdió a su esposo. Ningún llanto escrito cuando enterró a su hijo. Pero el silencio de una mujer no significa ausencia de alma. Su corazón fue marcado por pérdidas que solo Dios vio. Pasaron los años. Los hijos de David crecieron y el ambiente del palacio se tornó tenso. El pecado que comenzó con adulterio y asesinato
dio fruto en su descendencia. Absalón mató a Amnón, luego intentó tomar el trono y murió. Era como si la espada de Dios, aquella que Natán había anunciado, todavía estuviera en movimiento. Un juicio que se extendía a los propios hijos del rey. Pero en medio de todo, Salomón crecía, y a su lado una mujer que rara vez aparecía, pero que Dios había reservado para un propósito mayor. Betsabé, con discreción, observaba el palacio. Sabía de cada intriga, cada amenaza, cada hijo envicioso que merodeaba el trono. Ya había perdido demasiado para ser ingenua otra vez. Adonías, otro de los hijos de David, comenzó a proclamarse rey por su cuenta propia. Reunió oficiales, preparó una celebración. Ignoró la voluntad del padre e ignoró también la promesa que en algún momento a David había hecho, que Salomón sería su sucesor. Y aquí, Betsabé rompe su silencio. Ella entra en la habitación del anciano rey. David estaba débil, sus días de gloria habían quedado atrás, pero aún era el ungido. Betsabé se inclina, con respeto, pero también con firmeza. Señor mío, ¿no juraste tú a tu sierva diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí? Ella expone la traición de Adonías y le muestra el peligro. Si David no actúa, ella y su hijo serán eliminados por quien tome el trono por la fuerza. David escucha y se levanta como quien despierta de un largo sueño. Manda llamar a Natán. Ordena ungir a Salomón. Allí comienza a cumplirse la profecía. Pero nada de eso habría ocurrido si aquella mujer, marcada por tantos silencios, no habría hablado. La historia de Betsabé nos enseña que Dios no necesita muchas palabras para hacer grandes cosas. Él ve el corazón, transforma el dolor en sabiduría, levanta a los olvidados para convertirlos en columnas de reinos eternos. Tal vez tú también has sufrido en silencio. Has sido juzgado por errores que no fueran tuyos o por los que sí lo fueron. Quizás te llevaron a lugares donde nunca quisiste estar. Quizás perdiste lo que más amabas sin entender por qué. Pero si entregas tus silencios a Dios, Él escribirá con ellos una nueva historia. Porque donde los hombres ven escándalo, Dios ve propósito. El niño que nació del luto ahora era rey. Salomón fue ungido públicamente, montado sobre la mula del rey, acompañado por trompetas y proclamado por el pueblo: ¡Viva el rey Salomón! 1 Reyes 1:39. Pero detrás de esa escena gloriosa había una mujer que había caminado por el valle de la vergüenza, de la pérdida y del silencio. Betsabé no solo sobrevivió al palacio, se elevó en él. La mujer que un día entró al palacio como viuda de un guerrero asesinado, ahora se sentaba como madre del rey. En Israel, ese título no era simbólico, era influencia, autoridad, voz que se escuchaba. Y la Biblia registra un momento que revela esta transformación. Adonías, el mismo que quiso usurpar el trono, ahora intenta hacerlo de forma encubierta. Le pide a Betsabé que interceda ante Salomón para casarse con Abisag, la joven que cuidó a David en su vejez. Ella accede, tal vez sin saber la intención política detrás del pedido. Entra ante su hijo y aquí ocurre algo impactante. El rey se levantó para recibirla, se inclinó ante ella y se sentó en su trono. Mandó colocar un trono para la madre del rey, y ella se sentó a su derecha. 1 Reyes 2:19. El rey se inclinó ante ella. Sí, David fue el hombre conforme al corazón de Dios, pero Salomón era el hijo del arrepentimiento. Y Betsabé, la mujer a través de la cual Dios restauró una línea. Ese trono no era solo político,
era espiritual, porque de Salomón vendría la descendencia mesiánica, y del vientre de Betsabé, Dios pavimentaría el camino que algún día llegaría hasta Jesús, el Rey eterno. Mateo 1:6 lo dice así: Isaí engendró al rey David. David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. La Biblia no oculta el pasado, no dice simplemente Betsabé, nos recuerda la que fue mujer de Urías. Dios no esconde la herida, la transforma en testimonio. Querido oyente, quizás tú también llevas una etiqueta del pasado, un título que otros repiten, una marca que quisieras borrar. Pero con Dios, incluso los nombres heridos pueden ocupar lugares de honor. Incluso los hijos del dolor pueden reinar. Y tú también puedes sentarte junto a la promesa si decides confiar en la restauración que solo Él puede hacer. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta al video y comenta: quiero nacer de nuevo. Y si deseas crecer en tu fe, descubre el devocional Mi Maná. El enlace está en el primer comentario fijado. El tiempo pasó. El trono estaba firme, y Salomón, el hijo de la mujer que un día fue señalada por un escándalo, ahora se convertía en uno de los reyes más admirados de la historia de Israel. Pero toda sabiduría tiene una raíz, y la de Salomón brotó de un suelo regado por lágrimas. La Biblia dice que una noche Dios se le apareció en sueños y le hizo una propuesta que todavía hoy conmueve. Pídeme lo que quieras, que yo te dé. 1 Reyes 3:5. Salomón no pidió oro, ni venganza, ni fama. Pidió discernimiento. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. 1 Reyes 3:9. Y la respuesta de Dios fue más allá de lo que pidió. El Señor se agradó de aquella oración y le dijo: He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. 1 Reyes 3:12. Pero ¿por qué Salomón pidió eso? Quizás porque vio con sus propios ojos lo que causa la falta de sabiduría. Tal vez porque conocía bien la historia de su origen, una historia de deseo, pecado, muerte y restauración. O tal vez porque su madre se lo contó, sin adornos. Tal vez ella le susurró alguna vez: Hijo, tú naciste después del dolor. Eres la prueba de que Dios perdona. No repitas los errores. Teme al Señor, pide sabiduría. Y él pidió, y Dios lo llenó. Su sabiduría fue tan profunda que cruzó fronteras. La reina de Saba viajó largas distancias solo para escucharlo. Príncipes escribían su nombre. Reyes pedían su consejo. Pero nada de eso habría existido sin ese momento oscuro en la historia de sus padres. El pecado se convirtió en sabiduría, el error en legado, el juicio en promesa. ¿Ves cómo obra Dios? Lo que hoy parece ser tu ruina puede ser mañana tu testimonio más fuerte. A veces las lágrimas que derramas son las semillas que Dios usa para hacer crecer algo eterno. Pero tienes que rendirte, doblar tus rodillas y pedir lo mismo que pidió Salomón: sabiduría. Una sabiduría que nace no del orgullo, sino del quebranto. Y esa sabiduría puede cambiar toda tu historia. Betsabé envejeció. Sus manos ya no tenían la fuerza de antes. Sus ojos quizás ya no distinguían rostros, pero su nombre quedó grabado en la historia. Aquella que un día fue vista como la mujer del error, ahora era recordada como la madre del rey más sabio que ha existido. La Biblia no menciona la fecha de su muerte, pero sus frutos permanecieron. Y ese es el legado más precioso de alguien que le entrega su pasado a Dios. Los frutos van más allá de la vergüenza y florecen donde antes había cenizas. ¿Y sabes cuál fue uno de los mayores frutos de Betsabé? Los consejos. Sí,
Puede que haya sido una mujer silenciosa al principio, pero su voz aparece en uno de los libros más sabios de la Biblia, Proverbios. En el capítulo 31 leemos: Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Proverbios 31:1. Lemuel era, según muchos estudiosos judíos, un nombre simbólico para Salomón, un apodo tierno y espiritual, como si su madre le dijera, mi consagrado para Dios. Y allí, en ese proverbio, vemos a una madre instruyendo a su hijo rey, con firmeza, con ternura, con heridas y amor entrelazados. Ella dice, no des tu fuerza a las mujeres, ni tus caminos a las que destruyen a los reyes. ¿Quién mejor para decir eso que una mujer que vio cómo la lujuria de un rey destruyó un hogar? Ella sabía el precio del deseo descontrolado. Lo vio de cerca, lo vivió, y ahora como madre convertía su herida en enseñanza. Y va más allá. Le habla de la justicia, del cuidado a los pobres, de no dejarse llevar por el vino. Pero entonces hace algo aún más sublime. Describe a la mujer ideal. Sí, es de su boca que nace el famoso elogio a la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Como si le dijera, hijo, no te fijes solo en la belleza. Busca carácter, fortaleza, fe. Elige a la que teme al Señor. ¿Lo notas? La mujer que fue juzgada por su apariencia ahora enseña que el verdadero valor está en el alma. Betsabé tuvo muchos silencios, pero sus palabras sabias aún resuenan. Tal vez tú también has vivido cosas que no puedes contar. Quizás fuiste juzgado o callado. Pero si entregas tu historia a Dios, Él puede hacer que tu voz, como la de Betsabé, hable por generaciones. Porque Dios no usa solo las bocas perfectas, Él usa las restauradas. La historia de Betsabé pudo haber sido olvidada, ocultada, borrada entre las fallas de David. Pero Dios no escribe como los hombres escriben. Él no esconde, Él redime. Pasaron los siglos, vinieron profetas, reyes, exilios, reconstrucciones, y una promesa seguía latiendo en el corazón de Israel. Vendría un Mesías. Cuando finalmente se abre el Nuevo Testamento, el primer capítulo del Evangelio de Mateo comienza con una genealogía. Una lista de nombres, de generaciones, de historias. Allí están Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y luego de Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Mateo pudo haber escrito simplemente Betsabé, pero el Espíritu Santo quiso que lo recordáramos, de la que fue mujer de Urías. ¿Por qué? Porque Dios no disimula las heridas, Él las transforma en testimonio, porque el Mesías no vendría de una historia perfecta, sino de una historia restaurada. ¿Te das cuenta de lo que significa? Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nació de una descendencia marcada por el pecado, pero curada por la gracia. Y sí, el linaje de Jesús pasó por Betsabé. La mujer que fue tomada sin poder decidir fue la elegida por Dios para ser madre del rey Salomón y ancestral del Rey Eterno. Eso nos enseña algo inmenso. Tu pasado no limita tu futuro cuando Dios es quien escribe tu historia. Tal vez piensas que has caído demasiado, que tus errores arruinaron todo, que lo que viviste te quita el derecho de soñar. Pero mira lo que Dios hizo con ella. Betsabé se convirtió en prueba viva de que el perdón no solo limpia, eleva. Y hay un detalle aún más hermoso. Siglos después, otra mujer también fue juzgada. María, madre de Jesús. Quedó embarazada antes del matrimonio. Fue señalada, acusada, silenciada. Pero igual que Betsabé,
cargaba en su vientre una promesa que cambiaría el mundo. Porque el cielo no busca historias impecables, busca corazones dispuestos a ser transformados. Y tú, como Betsabé, puedes ser parte de esa línea de redención. Dios no se detiene en tus errores. Él mira lo que aún puede nacer de tu vientre espiritual. Betsabé ya no estaba entre los vivos cuando las palabras de su hijo Salomón resonaban en los salones del reino. Pero su voz seguía viva en los consejos que él dejó escritos. Ya no caminaba por los corredores del palacio, pero su influencia permanecía sobre el trono. Betsabé no dejó muchos discursos, pero dejó un legado. No hay registros de multitudes llorando su partida. No existe un salmo dedicado a ella. No hay un libro con su nombre, como lo hay con Ruth o Esther. Pero tal vez, precisamente allí reside su grandeza. Betsabé fue sanada en silencio. No necesitó aplausos, ni títulos, ni reconocimiento humano. Dios la escondió para exaltarla en su tiempo. Y esto nos habla de una herencia que no se mide por estatus, sino por profundidad. ¿Cuántas mujeres hay hoy como Betsabé? ¿Cuántas madres que siguen luchando sin ser vistas? ¿Cuántas que fueron juzgadas, pero sembraron sabiduría en sus hijos? La herencia de Betsabé no fue palacio, fue visión, fue testimonio. De su historia nació el libro de Proverbios, de su dolor el rey que construyó el templo, y de su vientre la sangre que correría hasta Jesús. ¿Te das cuenta? Muchos recuerdan a David como el hombre conforme al corazón de Dios, pero pocos reconocen que detrás del corazón de Salomón había una madre que lo había criado con lágrimas, con memoria, con sabiduría nacida del quebranto. Y hay un versículo que lo confirma. Cerca del final de su vida, Salomón escribió: «No abandones la enseñanza de tu madre». Esa enseñanza no vino de un trono, vino del polvo, del dolor, del arrepentimiento. ¿Y tú? ¿Tienes en tu vida una figura así? ¿Alguien que te haya enseñado desde la cicatriz y no desde la perfección? ¿O tal vez eres tú esa persona? Y Dios quiere decirte: veo tu esfuerzo, veo tus lágrimas y estoy escribiendo con ellas algo eterno. La herencia de Betsabé cruzó los siglos porque se sembró en lo más profundo del corazón. Y lo que tú siembras hoy, aunque nadie lo vea, también puede cambiar generaciones. Betsabé partió. Su cuerpo volvió al polvo, como el de todos los reyes y reinas de Judá. Pero su historia quedó. Quedó porque Dios no escribe con tinta de condena, sino con la gracia que corrige, cura y consagra. Quedó porque, entre tantas mujeres anónimas de la Biblia, su nombre fue uno de los pocos elegidos para formar parte del árbol genealógico del Salvador. David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Mateo 1:6. Betsabé no fue mencionada por nombre, pero sí por el camino. La Biblia podría haber omitido ese detalle. Podría simplemente decir: David engendró a Salomón, y ya. Pero el Espíritu Santo quiso que lo recordáramos. El pecado fue real, pero también lo fue la redención. Dios no tapa las heridas, las transforma en ventanas de gracia. Y Betsabé se convirtió en una de ellas. Su historia es la historia de muchos, marcados por errores, usados por otros, juzgados por todos, pero redimidos por Dios. Porque cuando Él entra en la escena, el final nunca es la vergüenza. El final es propósito. Quizás tú también has sido llamado por lo que hiciste, o por lo que otros te hicieron. Quizás tu nombre lleva una mancha, una culpa, un susurro que aún duele.
Pero mira lo que hizo Dios con la que fue mujer de Urías. De su vientre vino Salomón. De su sabiduría nació Proverbios. Y de su linaje nació Cristo. ¿Lo ves ahora? Tu pasado no te descalifica. Tu historia no está rota si está en manos de Dios. Tu nombre no será olvidado si tu corazón se entrega por completo. Porque el mismo Dios que levantó a Betsabé está mirándote ahora. Y si has llegado hasta aquí, es porque también tienes un papel en esta genealogía de gracia. Betsabé fue tomada sin voz, pero se convirtió en madre de un rey, y en símbolo de que la última palabra siempre la tiene el cielo. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta el video y comenta: quiero nacer de nuevo. Y si quieres crecer en tu fe, descubre el devocional Mi Maná. El enlace está en el primer comentario fijado, porque tú también puedes formar parte del linaje de la redención.